Bueno, eh, bienvenidos a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la mesa 2 del eje 4, problemáticas territoriales a escala mundial. Tenemos tres trabajos hoy. El primero es de Patricio y Luz Nardowski y se titula La tradición china como fundamento de una estrategia de beneficio mutuo en las relaciones internacionales. Bueno, les damos la bienvenida y cuando quieran, no sé si quieren que ustedes comparten el Power, el póster. No, mejor así, no hay Bueno, problema. ya. Ahí empiezo. Voy a exponer yo. Este, eh, se me escucha, ¿no? Sí. Sí. El trabajo se llamaba La hipótesis de la excepcionalidad china, pero por los motivos que planteé antes y que no fueron grabados por suerte, lo habíamos cambiado a un poco más amable. Realmente es una investigación que estuvimos haciendo todo el año pasado, que se pregunta qué tipo de modelo podemos esperar a nivel de relaciones internacionales en el caso de un ascenso chino, o incluso en el panorama de una supuesta hegemonía china, cosa que muchos saben que yo he trabajado bastante estos temas y dudo de eso, de esa posibilidad, por lo menos en el corto mediano plazo, pero este es un tema que se debate mucho en el sentido de que se esperaría un tipo de relaciones internacionales diverso, de mutuo beneficio, o por lo menos muchos discursos del gobierno chino de esa manera lo plantean. Nosotros tocamos un punto en particular, que es si esta posibilidad, esta ilusión, eh, eh, se puede sostener desde el punto de vista de la tradición clásica china. Y eso lo tratamos de ver. Primero tratamos de ver si en los discursos de las autoridades está claramente presente esas referencias a la tradición china. Y lo segundo que tratamos de hacer es ver, bueno, la relación entre la construcción de esa tradición, encarnada fundamentalmente en los discursos de los gobernantes de las distintas dinastías, prestándole especial atención al periodo Han, y después, bueno, pasamos por varios periodos, pero después volvemos a prestarle especial atención a la última dinastía, que es la dinastía Manchú, o sea, la dinastía Qing, que es la que precede digamos, a la República. Es el último gran imperio chino. Y lo tratamos de hacer relacionando discursos, expansión militar de cada dinastía, relación con las periferias conquistadas o no conquistadas, sistemas de tributos, y formas de organización estatal, que es el otro punto que tratamos, y especialmente dentro de las formas de organización estatal, nosotros nos metimos bastante en los exámenes para la burocracia imperial, porque en esos exámenes hemos aprendido que está buena parte de lo que acabamos de decir, de esos discursos, de las relaciones con las periferias, etcétera. Ese es un poco lo que hicimos. El marco teórico, bueno, el marco teórico es un marco teórico inspirado en, en Dussel, en el libro Ética de la Liberación,
sobre todo en las primeras dos partes. Ya cuando se mete en la ética de la liberación dudo un poco más de qué está hablando, pero sí nos interesaba las regularidades en cuanto a las eticidades, tratando de mostrar cómo en la historia de la humanidad ha habido distintas construcciones éticas que han reglamentado de alguna manera todos los elementos que acabo de mencionar, estamos tratando de hacer. Y al mismo tiempo encontré distintos puntos de vista históricos que yo nunca había trabajado, Farmer y otros, en los cuales también se ve ese mismo tipo de regularidades. En ese tipo de regularidades encontramos puntos muy en común, por ejemplo, entre el periodo Han y el Imperio Romano, en términos de estas variables que estamos trabajando. O también, obviamente, y lo que es lo más importante, las regularidades existentes en la construcción de la primera y de la segunda modernidad en el periodo Qing. Entonces ahí, bueno, obviamente ya partimos de un marco teórico en el que no parece demasiado claro que haya grandes excepcionalidades, sino más bien periferias activas que rompen con cierta eticidad y construyen formas nuevas, que esto va a ser una cuestión bastante recurrente en todos estos autores. Tanto la cuestión de la historia china como la cuestión de estas regularidades son todas novedades en mi trayectoria académica, son todas cosas que estudié en los últimos años y que con Luz le pusimos especial atención el año pasado. Así que lo planteamos con toda humildad y recibimos cualquier tipo de comentario, sobre todo cuando el artículo esté publicado, obviamente hoy también, pero fundamentalmente cuando el artículo esté publicado, porque es un camino que a mí me interesa mucho en los trabajos que estoy haciendo en los últimos años sobre Asia y África. Así que eso sería el planteo. Me olvidé decir que en la cuestión territorial, en la cuestión de la expansión militar de China, también hemos trabajado mucho tratando de compatibilizar distintos mapeos que se hicieron en cada dinastía, porque realmente lo conquistado o no conquistado de cada dinastía está muy en discusión. Por otra parte, hay distintas categorías de conquista, distintas formas de relacionamiento con las periferias, que hacen que esté en discusión los límites de cada imperio. Además, hay bueno, ustedes saben, soy economista, soy geógrafo así medio por adopción, así que no sé tampoco mucho de cartografía social y todo eso. Pero lo cierto es que, por otro lado, hay que ver en qué momento de cada dinastía se mapea, ¿no? No podíamos presentar 200 mapas y las dinastías tienen distintos momentos, ganan y pierden todo el tiempo territorio, cosa que está bastante plasmado en el trabajo, que nos llevó mucho trabajo, porque además estamos hablando de regiones prácticamente desconocidas, así que también quería hacer esa aclaración metodológica. Bueno, yo hablo con tranquilidad y yendo despacio, y cuando se cumplen los 20 minutos, en ese preciso momento, corto y después leeremos el paper. Pero si no, se va muy rápido y no se entiende de lo que uno está hablando. Primero, una aclaración que me interesa, que es que está muy en discusión cuánto está tomando el gobierno actual chino de esa tradición clásica. En principio, ustedes van a ver cuando esté publicado el paper que nosotros hacemos todo un relevamiento, no nos hemos metido discurso por discurso, hemos visto unos 20 discursos de Xi Jinping y después mucha bibliografía que habla de los discursos, y en la mayoría de los casos sentimos que está un poco tirado de los pelos la idea de que se basan en la tradición clásica. Más bien pareciera una estrategia
no sé si, bueno, algunos la consideran inteligente, otras la consideran casual, otras la consideran genuina, de hacer mención muy, muy como pinceladas de frases que sí tienen que ver con esa tradición china. Hay un discurso del 2017 donde, no me acuerdo, creo que 50 y pico de veces, eh, el primer ministro menciona la palabra cielo, cosa que también hacen, por ejemplo, muchos presentadores del clima en la televisión, refiriéndose a las nubes y a todo eso. ¿Cuánto la palabra cielo nos tiene que referenciar en la historia, en la tradición china? Es una cosa que yo discutiría. Después aparecen, bueno, aparece en la primera etapa de las grandes reformas, aparecen algunas frases más concretas de Confucio, aparecen algunos libros de la tradición clásica. No sé cuánto la cuestión de todo bajo el cielo o la cuestión del ciencia, en el estricto sentido en que lo plantea la tradición confuciana, y ahora deberíamos entrar en esa discusión, está referido en el planteo del Partido Comunista Chino. Y después hay otro tipo de conceptos que realmente no aparecen y que son muy importantes para la relación con la periferia, como por ejemplo el concepto central del shimi, ¿no? Que es un tema que van a ver que va justo a la cuestión de los ritos y la cuestión de los tributos, que era lo que principalmente ligaba a la tradición, a la relación con las periferias. En concreto, nosotros creemos que el paper prácticamente podía terminar ahí porque no creemos que la base del planteo sea ese, pero bueno, ya estábamos embarcados, así que sigamos, suponiendo que nos equivocamos y que verdaderamente la tradición china está muy considerada por el Partido Comunista, avanzaríamos tratando de entender las relaciones entre discurso y praxis de las distintas dinastías. En ese sentido, también quiero decir que la cuestión de la armonía, de unas relaciones internacionales win-win, que como tengo en la cabeza Pakistán me estaría costando entender, y la relación con los baluches en la construcción del puerto chino. De todas maneras, en esa supuesta relación win-win puede estar presente más la tradición internacionalista del Partido Comunista Chino que la tradición clásica. Así que en realidad no estamos diciendo que eso no puede suceder. Probablemente se puede hipotizar que con un ascenso hegemónico chino se pueden establecer relaciones internacionalistas como las que planteaba Lenin o Trotsky, y podríamos estar en presencia de una oportunidad para un comunismo mundial, cosa que sería la revolución mundial digamos, con la que soñaron los fundadores de la Revolución Rusa, pero esa sería otra discusión que no estamos haciendo, ¿se entiende? O sea que habría una oportunidad a partir del ascenso chino, pero acá estamos discutiendo si vendría por el lado de la tradición clásica china. Bueno, pasando a la investigación que hicimos, voy a mencionar principalmente el caso de la dinastía Han. Bueno, antes que eso, hay que decir, porque por ahí muchos no lo saben, que buena parte de los libros, bueno, de los libros y de todo el proceso de construcción del pensamiento posteriormente definido confuciano, hay una gran efervescencia cultural en un periodo previo al de los Han, que es el de los periodos, es el de los Zhou. Así que en realidad lo que hacen los Han desde nuestro punto de vista es consolidar
ese pensamiento que es anterior, que más o menos termina en el 200 antes de Cristo, cuando asumen la dinastía Han, y que vienen de todo ese periodo de efervescencia del periodo Zhou. Buena parte del pensamiento es de ese periodo, que incluye también un periodo posterior que es de disgregación, que es de los 7 reinos combatientes. Ahí estamos hablando de una civilización fundamentalmente montada sobre el río Amarillo y su... Discúlpame, Patricio. Eso, te silenciaste. Perdón, creo que era Movistar, pero no lo supe cortar. Eh, bueno, el periodo Han es el periodo en el que se consolida todo ese pensamiento. Confucio era un gran admirador del emperador Zhou, y lo que hace, pero hay distintos planteos. También de esa época surge otra corriente que es el lejismo, o sea que en realidad lo que hacen los Han es elegir entre todos un pensamiento clásico e imponerlo. En realidad nosotros, bueno, perdónenme cómo me maravillo, porque yo vengo de una formación muy eurocentrista, así que en realidad estamos hablando del pensamiento clásico del Imperio Romano, del hinduismo, o sea que estamos en un periodo donde en todo el mundo se producen este tipo de consolidaciones de determinadas culturas que se han llamado clásicas. Y al mismo tiempo, eh, el periodo del que estamos hablando representa la mayor dimensión de un imperio chino en todos los periodos. Incluso se llega a tener, según los mapas que nosotros construimos, un territorio aún mayor que el del imperio Qing, que fue el que pasa a la historia como el más agresivo, probablemente porque está mucho más registrado y porque además hay ya en ese periodo de la primera modernidad el imperio, la dinastía Qing, Manchú, tiene una forma de organización del ejército mucho más como las conocemos en la actualidad. Pero si uno mira los mapas, se maravilla con encontrar que los Han llegan, bueno, a todo lo que es, bueno, no voy a relatar uno por uno, pero para los trabajos que yo hago me interesa fundamentalmente que incluye Tonkin, el norte de Annam, e incluye todo lo que hoy es, bueno, todo lo que es la frontera con Myanmar. Este, y, y hay muchos autores, aunque eso es discutible, plantean que el ciencia cambia a un concepto mucho más pragmático, en el que se sustituyen las soluciones políticas y el matrimonio como eje de las conversaciones de paz con las periferias, y aparece con mucha más claridad el sistema llamado de Jekin, que es más bien un sistema de alianzas. Y por otro lado aparece algo que a mí me interesa particularmente, que es el de cómo se simplifican los ritos y se construye un modelo de Shimi, que es una interacción negociada, pero también controlada con esas periferias. Los Han establecen una comandancia militar y una burocracia por primera vez. O sea que ya los niveles de confianza con las periferias que estaban establecidas por los primeros sistemas empiezan a mutar hacia modelos mucho más controlados. Como no voy a tener mucho más tiempo, me detengo un segundito. Si ustedes ven el afiche, yo puse un paralelo entre la manera en que
en que el emperador Han del primer periodo saluda al ejército y a otras personalidades, y la manera en que camina en un desfile el mismo Xi Jinping. En el sentido, ¿y por qué lo digo? Porque si uno lee la prensa china actual, se puede sospechar, en la manera en que se plantean las relaciones con la periferia, que hay una cierta relación de Jimmy, también llamado rienda suelta, y algún tipo de paralelo con los ritos. ¿Qué significan los ritos? Los ritos significan una forma de relacionamiento jerárquico, definido por los distintos niveles socioeconómicos de los que participan del rito. Cada nivel socioeconómico, cada nivel de actividad tiene en el libro de los ritos una forma de dirigirse hacia el otro, que está plenamente constituida. Patricio, disculpa, Sí. quedan 2 minutos como para ir redondeando. Bueno, bárbaro. Es decir, y eso se relaciona con, por ejemplo, alguna prensa china que felicita al gobierno de alguna periferia, de alguna provincia muy periférica, casi lindante con Asia Central, el viejo Turquestán chino, que los chinos le han dado otro nombre, y en el cual felicitan al pueblo de esa periferia por haber adoptado las nuevas indicaciones sobre la cantidad de hijos que hay que tener, cuando en realidad esa cultura musulmana estaría dispuesta a tener una cantidad de hijos mayores, es decir, ese paralelo con los ritos, porque el rito era una forma de instituir una forma de relación y una cierta forma cultural. Si nosotros vemos un discurso que para algunos puede generar armonía, para el confuciano, para otros tiene presente unas relaciones jerárquicas claras y definidas, pero a la hora de ver las campañas militares y las relaciones instituidas con esas periferias a través del sistema de ritos y tributos, empieza a quedar claro el sentido expansionista de la dinastía Han. Después vamos a llegar a la dinastía Qing y podríamos ver cuestiones parecidas. El tema interesa porque si se hace más o menos explícito la relación con la relación con el pensamiento clásico en el gobierno actual, ningún gobierno chino posterior fue para atrás respecto a las conquistas Qings, que retoman las conquistas Han y que constituyen este nuevo territorio que es mucho más grande que el del Río Amarillo, que le dio origen a la cultura china. Entonces, me parece interesante ir haciendo ese correlato para tratar de entender las circunstancias actuales con una supuesta hegemonía china. Bueno, hasta acá llegué, gracias. Bueno, muchas gracias, Patricio. Reitero que si tienen preguntas las pueden ir poniendo en el chat y las vamos a leer al final. El siguiente trabajo se llama La cultura china en el juego de las escalas y lo va a presentar Juan Cruz Margueliche. Bueno, muchas gracias. ¿Se ve bien ahí el power? Se ve bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a contar un poco el origen del trabajo y un poco la idea que, bueno, vamos a poder articular algunos conceptos que presentó Patricio. Muy interesante la propuesta y un desafío muy fuerte también trabajar las temporalidades y las continuidades, ¿no? en civilizaciones milenarias como la China. Este trabajo, bueno, nace un poco de mi especialización en los estudios chinos y el TFI, donde yo trabajo la cuestión de cómo comprender la estructura de pensamiento chino. Cuando hablo de estructura de pensamiento, hablo de un análisis más de abstracción, ¿no? Y mi trabajo se basó en entender cómo ese pensamiento chino, como muy bien decía Patricio, entre un ámbito clásico, tradicional y mucho más contemporáneo,
se construye una cultura, que ahora había hablado de unos autores donde yo me baso para poder abordarla teóricamente, tiene un correlato más empírico y utilizo el proyecto de la nueva ruta de la seda. Es decir, cómo piensa China con estos tanques de pensamiento de la geopolítica, la política exterior, un poco en sus prácticas, ¿no? Y ahí hay que entender política exterior y política interior, digo, porque China debe pensarse, por eso yo hablo de las escalas. China se piensa localmente, se piensa regionalmente y actúa globalmente. Digo, esa interconexión, que algunos autores hablan de tres Chinas en el ámbito local, bueno, configura una manera de entender los procesos internacionales, pero también no puede desligarse ni escindirse de las problemáticas locales que tiene China, ¿no? Hay mucha biografía de pensar a China en el ámbito internacional, esta idea de hegemonía, no hegemonía, cómo se presenta, cómo actúa, y muchas veces se corre que hay que hacer una mirada muy crítica también de la situación china a nivel local, ¿no? De la cual no puede dejar de comprender. Es decir, el éxito de China dependería de poder actuar eficientemente localmente para poder exportar toda esta idea que China presenta como el sueño chino, el Tianxia, y un montón de cuestiones que, como bien decía Patricio, se dirimen entre el discurso y la práctica, ¿no? Bueno, y acá, cuando yo hablo de pensamiento chino, perdón, lo pienso en un concepto de articulación, pero yo me remitiría más al concepto de configuración cultural que esgrime Alejandro Grimson, porque muchas veces la cultura se entiende como un todo homogéneo, ¿no? Y en realidad las configuraciones culturales son un espacio de disputa, de heterogeneidad, de tensiones, de asimetrías, y que se van configurando en un determinado momento. Pero cuando hablamos de cultura, hablamos claramente de una arena de acción política que se va construyendo y que obviamente China, si uno hace un recorrido, como planteaba Patricio y Luz, de poder buscar estas continuidades, China trata en la actualidad de traer elementos del pasado refuncionalizándolo en los contextos actuales. Y ahí, bueno, obviamente, yo abriría, en los trabajos siempre abro dos líneas para poder entender. Una es las lógicas del confucianismo, que siempre hay unos trabajos muy interesantes que diferencian al confucianismo como un pensamiento más filosófico y no de carácter religioso, porque el confucianismo atravesó todas las esferas sociales y culturales de las comunidades chinas a lo largo de la historia. Pero cuando van los occidentales y sobre todo los jesuitas, con el jesuita Ricci, que termina escribiendo y hablando chino, nos damos cuenta que China no tuvo una religión, sino que tuvo ciertos elementos místicos que atravesaron la sociedad. El confucianismo fue un pensamiento que atravesó todas estas líneas. Después tomo el tema del Tianxia como otro componente también tradicional, como decía Patricio y Luz, a través de esta dinastía Zhou. Y después en lo clásico es el sueño chino, que los chinos inteligentemente tratan de, discursivamente obviamente, se tratan de desligar del sueño norteamericano, aludiendo que el sueño chino apunta a una mirada colectiva y no individual, y la comunidad de destino compartido, ¿sí? Que no viene de Xi Jinping, sino que viene también de otros secretarios del Partido Comunista, que van manejando estas dos cuestiones. Y esto, bueno, obviamente se dirime en una escala local, pero también se relaciona a una escala global. Y de metodología, bueno, un poco el análisis de los discursos, como decía en la exposición anterior, los discursos sobre todo de los congresos del Partido Comunista, que son textos bastante densos, donde es verdad hay una repitencia de ciertos conceptos, y donde va dejando ciertas líneas que después cuando uno empieza a asociar el discurso con la práctica, empieza a encontrar cosas interesantes, y que de alguna manera son de manera simétrica, ¿no? En el anterior discurso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping ya habla del ejército, ¿no? Hay una frase casi poética que dice, un ejército que sea bello en el combate, pero que sea eficiente. Entonces ya, y después cuando uno analiza los datos de inversión de PBI en cuestiones militares, si bien hay una gran diferencia todavía en la cuestión bélica con Occidente y sobre todo Estados Unidos, empieza a aparecer esas palabras, empieza a aparecer la palabra de armonía, empieza a aparecer la palabra de pueblo, que también es interesante y discutible, ¿no? ¿Quién ingresa en ese campo de concepción de pueblo? Y después,
Bueno, como resultados, a mí lo que me interesa es ver, sobre todo China, cómo se inserta en el campo internacional y en el campo global, ¿sí? Un autor, Cesarín, vamos a ver, que va a diferenciar que son dos escenarios distintos, que obviamente son complementarios, ¿no? Dominar el campo global en la economía muchas veces se requiere también dominar el campo internacional, que tiene que ver con preceptos hegemónicos dentro de la cuestión internacional. Y acá, bueno, yo traigo ciertos tópicos y lecturas analíticas de algunas ideas y algunos autores, que los voy a nombrar, por lo menos para ver de dónde yo estuve trabajando. Y algunos también de la geografía, ¿no? Como yo hice el TFI en Relaciones Internacionales, me interesaba reponer y a veces recuperar o releer autores de nuestra disciplina, ¿no? Que obviamente cuando uno los lee más adelante siempre le encuentra otras aristas, le encuentra otros recorridos. El primero es el tema de la capacidad y desafíos extraterritoriales y multiescalares, ¿no? Lo que yo decía. China, si uno analiza un poco la política y sus discursos, China apunta al 2050 a estar prácticamente en una relación de correlación de fuerzas, como diría Merino, con Occidente. Pero el desafío local es fundamental. Hay un autor mexicano, Villafañez, César Villafañez, que es muy crítico sobre la realidad local de China. Es un libro del 2008, obviamente, en 12 años China cambió, pero hay ciertas cuestiones tangenciales que permanentes, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con las cuestiones ambientales, tiene que ver con los desarrollos geográficos desiguales entre la costa y el interior. Entonces ahí yo me remito a Dorin Massey cuando habla con su trabajo, el sentido global del lugar. Bueno, cómo tenemos que analizar la escala local con lo global. Y ahí hay una mirada interesante de ver cómo China va actuando en lo local, la cuestión regional. Pensemos que China, la cuestión regional es clave por dos cuestiones. Primera, porque tiene socios comerciales que rodean su territorio, pero dentro de su territorio están las minorías étnicas, ¿sí? Como los uigur y un montón de territorios que hay una disputa interna, y ahí también coincide que sobre los territorios de estas autonomías departamentales se encuentran la mayor cantidad de recursos naturales que tiene China en su territorio. Entonces, ahí hay como una mirada interesante para poder interactuar con las escalas, ¿sí? También, bueno, Hasber es interesante como para poder pensar cómo actúa la idea de territorios zonas y territorios red, ¿sí? Cómo pivotea China en esta extraterritorialidad. Después, el orden internacional y global. Ahí también hay una diferencia interesante. China actúa en el escenario global y sí, es una de las principales economías, exporta, importa, tiene un peso en la dinámica económica y comercial muy fuerte. Ahora, el orden internacional es jugar en otro nivel. Entonces, Brzezinski y el otro autor que está acá, Max Meimer, van a plantear dos discusiones. Brzezinski va a decir que China todavía es cauteloso, que no le conviene ir a una cuestión bélica, porque obviamente no hay una simetría bélica con Estados Unidos, y segundo, no le conviene interrumpir este suministro de importación y exportación, porque China necesita energía, necesita materia prima y alimentos elaborados. Entonces, Brzezinski va a decir, China en ese sentido va a ser más cauteloso. Mearsheimer, al contrario, va a decir, inevitablemente se va a un choque de un escenario de un conflicto bélico. Y yo coincido con Patricio, todavía en eso a corto plazo no se va a dar. Tendríamos que ver cuando la nueva ruta de la seda se implemente, podemos ver quizás escenarios de disputa y de correlación de fuerza a nivel regional. Otro es el concepto de culturas híbridas, porque si yo planteo que hay una articulación, una configuración entre preceptos culturales tradicionales y contemporáneos, bueno, el concepto de culturas híbridas de Canclini es interesante y también hay una crítica al respecto. Porque efectivamente García Canclini va a decir que las culturas sean híbridas no es ninguna novedad. Es más, las culturas de por sí históricamente son híbridas, ¿sí? Esta idea de las guerras, los imperios, anexiones, pérdida de territorio, todo el tiempo las culturas se fueron hibridizando. El tema es analizar el proceso de hibridación, que eso es lo más complejo, ¿no? Llegar a la conclusión que las culturas son híbridas sería algo que no sería un gran desafío. El desafío es pensar cómo se dan esos procesos de hibridación. Es decir, cómo los preceptos culturales tradicionales de chino se abogan, se articulan, confluyen, se disputan en un escenario contemporáneo. La diferenciación geográfica espacial o el desarrollo geográfico desigual de Harvey. Bueno, ahí es muy interesante. Ahí hay un autor que lo cita Villafañez, que es Richard Madsen, que dice, dentro de China hay tres Chinas.
¿sí? Está la China socialista, que es aquella que detenta y alimenta y suministra la política en general de China, que son los principales centros de poder de China, ¿sí? Beijing, Shanghái, la zona costera. Después hay una China del tercer mundo, dice, que es la China que dota mano de obra y de recursos baratos a la propia China, ¿sí? Y la otra es la China industrial, ¿sí? Que es aquella China que se pudo desarrollar. Ahí cito, bueno, a Gustavo Girado, que tiene un excelente trabajo, Cómo hicieron los chinos, donde analiza las zonas económicas especiales, el trabajo de desarrollo económico a nivel aldea, a nivel local. Y ahí lo que es interesante es pensar cómo China, a partir del 78, 79, construye su propio centro y periferia dentro de su propio territorio. Ahí me parece interesante también pensar esas cuestiones, ¿no? Obviamente China está muy interesado en trabajar en políticas públicas y económicas. Nosotros en el IRI presentamos un proyecto con otra universidad para poder discutir políticas públicas de pobreza y de desarrollo que ha desarrollado Argentina a lo largo de los últimos 30 años, para poder ponerlas en discusión con las herramientas que está pensando China, ¿no? Otro, que también lo citaba Patricio Luz, Walter Mignolo, está donde plantea la cuestión de la cartografía del poder. Bueno, hoy China, Rusia y Occidente, el Atlántico Norte, hay una disputa cartográfica que no es simplemente la disputa del dibujo en el mapa, sino que hay una disputa territorial, cultural y geopolítica muy fuerte, que es la desoccidentalización, ¿sí? que plantea China, Rusia, y la reoccidentalización, ¿sí? Que es, obviamente, volver a ocupar estos espacios. Ahí creo que también es interesante pensar esta escala global y, bueno, qué se está discutiendo, cómo entrarían estos preceptos del Tianxia, del sueño chino, bueno, en esta cartografía. Y por supuesto un clásico, orientalismo, ahí lo trabajo con dos autores, Said por un lado, pero un autor más contemporáneo que es Jean Golden, que es también es de la literatura, donde Golden plantea toda una metodología de la interculturalidad, ¿sí? Cómo poder construir un campo de comunicación con China, ¿sí? China viene trabajando mucho en lo cultural, los centros de Confucio por el mundo no es un dato menor, todo el trabajo que está haciendo a nivel cultural entre países, pero China es inteligente en un sentido. China no arma acuerdos solamente estadocentristas, sino que tiene un montón de acuerdos que se descomponen en recortes territoriales, entre ciudades, entre culturas. Bueno, ahí hay un ejercicio muy fuerte que China viene pensando en la cuestión cultural. Y otro, que es un autor llamado Herrera Santana, que es muy crítico con la nueva ruta de la seda, ¿no? Obviamente hay todo una cosmovisión muy interesante que plantea China para llevar adelante la nueva ruta de la seda. Cuando habla del sueño chino, de una civilización ecuménica, de llevar beneficios al mundo. Herrera Santana plantea el concepto de poder infraestructural, que es un tema que yo también vengo trabajando, que es el rol de la infraestructura en el territorio. Bueno, ¿cómo impacta o cómo va a impactar la nueva ruta de la seda a nivel territorial? Ahí por supuesto que hay varias lecturas. La primera es cómo van a hacer con las problemáticas preexistentes. China tiene un proyecto que va a atravesar India y Pakistán, una zona de conflicto para tener salida al Índico. Bueno, pero ¿qué va a pasar con la infraestructura dentro del territorio? Que va a generar canales productivos complejos, va a ser una sinergia solamente pensada en el mercado internacional. Bueno, ahí, y lo que va a decir Santana es que en realidad la nueva ruta de la seda lo que va a generar es una nueva geopolítica de la fragmentación, ¿sí? Entonces ahí también las dimensiones culturales hay que pensarlas en las dimensiones de la infraestructura, las dimensiones más de lógica territorial. Y los conceptos, como también planteaba en la exposición, bueno, yo en unos trabajos que realicé, trabajé algunos conceptos sobre la política exterior china, y van a aparecer un montón de palabras que son interesantes, ¿sí? Que tienen que ver con cómo hay ciertos conceptos que tienen referentes culturales, que tiene que ver cómo entender y cómo entablar relaciones con China. Por cuestiones de tiempo no voy a nombrar, pero una clásica es el mianxi o la cara, donde tradicionalmente los chinos están acostumbrados a tener un diálogo cara a cara. Esto se ve mucho en los acuerdos comerciales. Yo hablaba con el presidente de la Cámara de Comercio China en una charla que dio, y decía que los chinos, hay muchos acuerdos que se hacen viajando a China o ellos viajando a Argentina. Digo, hay mucha
mucha cuestión de la relación y de los buenos tratos. Uno podía poner en duda estas cosas, ¿no? Es decir, ¿cuánto confucianismo es un chino hoy que vive en Shanghái o en Beijing? ¿Cuánto puede ser? Y también podemos decir cuánto de cristiano tenemos nosotros occidentales, digo. Hay cuestiones que por ahí también podríamos pensarlo, esto cuánto es tan ortodoxo o cuánto no. Pero cuando uno habla con profesores chinos, hay ciertas de estas cuestiones que todavía se mantienen. Hay ciertas cuestiones culturales que todavía se mantienen y que son muy fuertes, como el tema de la familia. Pero bueno, también Xi Jinping trae estos conceptos en el discurso y en las prácticas. Puede ser para reforzar esta idea sinocéntrica de China, para reforzar las desigualdades que todavía existen. Eso había que también poder seguir analizándolo. Y acá está el Tianxia, ¿sí? Que el Tianxia, obviamente, si uno lo traslada a la actualidad, es interesante por varias cuestiones, ¿no? Primero porque para China el concepto de hegemonía no es un concepto negativo, o por lo menos no es pensado como es pensado para Occidente. Igual no habla de hegemonía en China, igual China se presenta como un país emergente. Eso también le ha permitido desde la conferencia de Bandung ponerse en la misma línea con países en desarrollo, que es donde lo tienen los principales acuerdos. Y uno lo ve también en la cuestión ambiental, ¿no? China en la cuestión ambiental, sobre todo en la era Trump, pudo desplazarlo de los principales foros, porque China plantea algo que es muy interesante, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Que ahí también uno ve un poco la lógica de China. ¿Qué sería esa frase? Está bien, nosotros hoy contaminamos más que ustedes, le puede decir a Estados Unidos, pero históricamente en un lapso de permanencia la contaminación ha sido más de los países desarrollados. Ahora dejen desarrollarnos a nosotros para poder tener cierto crecimiento. Ahí China está planteando toda una infraestructura nueva de modificar la estructura productiva, habría que ver si lo va a hacer, porque es un costo económico. Pero bueno, en esta lógica del Tianxia, China plantea una gobernanza mundial con otras reglas, pero sobre todo plantea la cuestión de administrar el poder de manera diferencial, ¿sí? Eso es un poco el Tianxia, por eso la dinastía Zhou, que era una dinastía minoritaria en cuanto a número y a poder bélico, puede lograrse generar la cohesión territorial en ese periodo a través de esta lógica del Tianxia. Y acá está, bueno, Qin, que es un autor, va a plantear que hay tres direcciones, ¿no? Y acá me parece interesante como ejercicio para entender los procesos culturales y geopolíticos de China. Qin va a decir que hay tres enfoques. El enfoque anverso, que es entender la realidad del mundo a través de un sistema conceptual chino. Es decir, China no renuncia a pensarse desde sus postulados. Otro es el enfoque reverso, que es el sistema conceptual extranjero, ¿sí? Jean Sueton hace un trabajo y analiza cómo China relee a toda la geopolítica occidental. A ver, China empieza a leer geopolítica occidental a partir de la década del 70, cuando realiza esta globalización, como diría Philippe Hugon, la globalización útil, es decir, China no se globaliza en todo el territorio, sino que establece ciertos nodos para globalizarse. A partir de esa apertura, ¿sí? China empieza a leer el mundo occidental. ¿Sí? Hay como tres aperturas, ¿sí? La zona económica especial, ingresar a la OMC y la ruta de la seda. Y otro es el enfoque, el tercero que está acá, que es un enfoque interactivo, que es donde China va a poner en diálogo la cuestión autóctona de sus postulados con el mundo anglo-norteamericano o occidental. Entonces acá, en este sentido, también es interesante cómo la cultura se filtra en un enfoque más de lo geopolítico. Bueno, para cerrar, no sé cómo voy de tiempo, Tatiana Sí, y ya Miriam. estamos, cuando puedas. Como para cerrar, obviamente que esto necesita realizar ciertos recortes de análisis, ¿no? Como lo discursivo, como la práctica y cómo ciertos estudios de caso nos pueden permitir encontrar estas conducencias o estas discrepancias, ¿no? Pero bueno, este es un poco el trabajo que yo les comentaba de la especialización que vengo llevando adelante, y bueno, son algunas cosas que después fui repensando, porque cuando uno entrega el TFI, después tiene un tiempo como para volver a repensar lo que escribió y aparecen otros emergentes o los presenta de otra manera. Creo que es un ejercicio reflexivo a posteriori. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias Juan Cruz. El último trabajo que tenemos se llama Elecciones en Estados Unidos, análisis desde el enfoque de la nueva geografía electoral. Lo presentan Damián Gemarino y Hilario Patranelli. Hola a todos y todas. Voy a compartir el Power. Ahí se ve. No se ve en pantalla completa, ¿no? Ahí está. Bueno, esta ponencia surge un poco de algo que hicimos el año pasado con Damián, en el marco de una materia que yo doy en el terciario, de geografía política, y un poco ante las elecciones que se estaban por llevar a cabo en Estados Unidos en noviembre pasado, nada, le comenté, digamos, para pensar, digamos, cuál es la importancia que tienen, digamos, estas elecciones en términos globales, ¿sí? Si bien la idea hoy no es hablar del sistema electoral, de los dos fuertes posicionamientos que existen entre los partidos, lo que pretendemos es, por lo menos, hacer un análisis preliminar de las elecciones de Estados Unidos de noviembre del 2020, desde el enfoque de la nueva geografía electoral, ¿no? Un poco estamos incursionando en estos temas. Como decía, digamos, es un análisis preliminar, digamos, que en realidad nos deja más incertidumbres que certezas. ¿Sí? Creo que a medida que vamos pensando, digamos, en los resultados de las elecciones, nos fueron generando miles y miles de preguntas. Ayer a las 10 de la noche mandándonos audios con Damián, pensando un montón de cuestiones que nos iban surgiendo cada vez que releíamos y mirábamos algunos datos que nos resultaban interesantes. Bien, este nuevo enfoque de la geografía electoral es el que de alguna manera vamos a posicionar para poder pensar, digamos, cómo se desarrollaron las elecciones en Estados Unidos, un poco, digamos, es parte de este enfoque teórico metodológico, ¿no? En el cual las elecciones dentro de la geografía política van a jugar un papel, digamos, clave, porque de alguna manera lo que intentan es canalizar las disputas, digamos, de poder hacia el interior del territorio, ¿sí? Dentro de un escenario que podríamos llamar constitucional, ¿sí? Bueno, la manera constitucional de acceder al poder es a través de las elecciones, ¿no? Y por eso vamos a partir de este enfoque que va a tener en cuenta, digamos, o que va a partir de entender o interpretar a la geografía electoral desde la democracia liberal y desde la perspectiva del sistema mundo. ¿Sí? Este enfoque es el que van a plantear, digamos, Taylor y Flynn, que, digamos, en su libro, digamos, está estructurado a partir de esta teoría del sistema mundo de Wallenstein. Bueno, digamos, en términos de la democracia liberal, bueno, por supuesto que entendemos la idea de elecciones multipartidarias, del voto universal, ¿sí? Y la idea de la libertad de oposición, digamos, esas como las características básicas que tienen que ver con esta democracia liberal. Sin embargo, vamos a ver que este enfoque o el desarrollo de las elecciones van a presentar algunas diferencias en el centro y la periferia, sobre todo a partir del periodo de posguerra, donde se establece con fortaleza, sobre todo en el centro, los estados sociales y democráticos liberales, ¿sí? Que de alguna manera ¿sí? Buscan ¿sí? Canalizar, digamos, a través de la base territorial ¿sí? de sus votantes,
poder proporcionar, digamos, aquellos servicios, ¿sí? Que son necesarios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. ¿Sí? Por supuesto que estas diferencias, ¿sí? Tienen que ver sobre esta diferencia, digamos, en el voto, en el centro y la periferia, digamos, nosotros particularmente nos vamos a poner en el centro, está vinculado con cierta política viable de redistribución, ¿no? Que tienen los países centrales, que de alguna manera genera que los partidos tengan bases más estables, ¿sí? Para aplicar esas políticas de redistribución, ¿no? Que justamente plantea este Estado social democrático y liberal, y que de alguna manera eso genera una continuidad o un mantenimiento de sus votantes, ¿sí? Y esto se va a traducir en lo que planteamos como la estabilidad geográfica del voto, ¿no? Esta estabilidad geográfica del voto se plantea cuando en varias elecciones, ¿sí? O varias elecciones muestran las mismas pautas, ¿no? Digamos, vamos a ver que en el caso de Estados Unidos, digamos, hay como tres grandes momentos, uno hasta la guerra civil, uno desde la guerra civil hasta la crisis de 1929 y uno de 1929 que se podría mantener hasta la actualidad, digamos, en donde uno puede vislumbrar, ¿sí? Que esa base, existen bases territoriales del voto donde hay cierta estabilidad, ¿no? Digamos, si uno analiza, digamos, el mapita que habla de los feudos electorales, uno puede encontrar que, ¿sí? El medio oeste y el sur, digamos, de la actualidad, digamos, en Estados Unidos, es tradicionalmente, digamos, tiene una estabilidad del voto hacia el Partido Republicano, mientras que el norte y la costa este y oeste hacia los demócratas, ¿sí? Pero también por algún lado, existen algunos estados donde esa estabilidad del voto, ¿sí? No existe. Bien. Dani. Bueno, buenos días a todos. Ahora, un poco lo que hablaba recién Hilario de esta cuestión de la estabilidad del voto y de la estabilidad geográfica del voto, perdón, nos remonta un poco a poder observar y mirar cuáles fueron las trayectorias de los partidos, del demócrata y del republicano, a través de la historia. Un poco el foco lo empezamos a poner a partir luego de la guerra civil, porque es en el momento en el cual se profundiza este bipartidismo entre estos dos partidos. O sea, es cuando, más allá de que, por ejemplo, el Partido Demócrata existía anteriormente como el Partido Demócrata Republicano, que fue fundado en 1829 por Andrew Jackson, y que tuvo como uno de sus máximos representantes a Richard Jefferson, que fue uno de los padres fundadores, y que en ese momento este partido estaba más ligado a los productores agrícolas del sur. Tenían una mirada de la mano del libre cambio, del esclavismo y con ideales, podríamos decir, conservadores. Este partido es llamativo porque en el mismo momento, o luego de la guerra civil, también, en realidad un tiempo anterior a la guerra civil, aparece el partido Whig, que era el partido que le hacía un poco la disputa al partido republicano, el demócrata republicano, que luego de la guerra civil toma un tinte de discusión hacia el Partido Demócrata Republicano, que pasa a llamarse finalmente este Partido Demócrata Republicano Partido Demócrata, y aparece este partido Whig que se deshace y se vuelve a refundar como Partido Republicano. ¿Qué pasa? Este Partido Republicano, luego de la Guerra Civil, son aquellos que, en realidad antes de la Guerra Civil, perdón, son aquellos que defendían el modelo proteccionista de Estados Unidos, más ligado a la costa este, al noroeste de Estados Unidos, en el cual se empezaba a establecer la industria que con el futuro llegaría a ser
el cinturón del óxido de Estados Unidos, el cinturón industrial de Estados Unidos. A partir de eso es interesante hacer el recorrido histórico porque nos va mostrando cómo, por ejemplo, en esta etapa posguerra civil, es el momento en el cual tiene mucha mayor hegemonía el Partido Republicano detrás, o sea que la mayoría de las elecciones las gana el Partido Republicano, hasta la década del 30 aproximadamente, con la crisis que está más bien orientado a este modelo industrialista del país. En cambio, el Partido Demócrata, a partir de su apoyo de los productores sureños, siempre estuvo más ligado a esta política, a la política esclavista de anterior a la guerra, y ligado a esta idea de insertarse a través del libre comercio en el mercado mundial. Pero lo llamativo es, a partir de la crisis del 30, es que al entrar en el poder el Partido Demócrata, principalmente con Roosevelt, es cuando aparece un cambio, como que parecería que se terminan invirtiendo los roles a largo plazo. Porque el Partido Demócrata, a partir de la crisis del 30, con la política del New Deal, con esta idea de una sociedad más igualitaria que surge a partir del keynesianismo y del fordismo, se transforma en un partido que al final termina empezando a defender un poco, deja de tener esa perspectiva liberal ligada al libre comercio y se transforma en un partido que toma un poco el rol que tenía el Partido Republicano antes de la crisis del 30. Con un poco, no podemos hablar de proteccionismo porque Estados Unidos ahí ya tenía una industria bastante desarrollada que a partir de la posguerra tiene su gran expansión, pero corta un poco con esa política, con esa idea de conservadurismo que tenía anteriormente. Entonces se da un cambio en la estabilidad geográfica del voto. Justamente los estados del norte pasan a ser los estados demócratas y los estados del sur empiezan porque el Partido Republicano encuentra que ese lugar termina quedando vacío, entonces empieza a tomar ese lugar. Y si vemos las elecciones durante la crisis del 30 hasta el 70, en la mayoría de los casos son los demócratas los que tienen la hegemonía del voto. Hay en el medio solamente un corte con el presidente Eisenhower. Pero bueno, ¿qué pasa? Este desarrollo va mostrando que luego, a partir de la crisis del 30, esto no vuelve a cambiar, pero se profundiza más esta idea de liberal conservador del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Entonces, acá es cuando aparece la mayor hegemonía del Partido Republicano, por ejemplo, a través del triunfo de Reagan en la década del 80, cuando aparece, por decirlo de alguna forma, el neoliberalismo en Estados Unidos. Y lo llamativo de esto, lo que más nos llamó la atención revisando esto, es cómo en la actualidad estas posiciones vuelven a una perspectiva más similar a la anterior, a la crisis del 30, cómo el Partido Republicano pasa a tener una posición más conservadora, proteccionista, a partir de Trump, con políticas más ligadas a hacer, como decía, la Make America Great. Entonces vemos cómo se empieza a dar vuelta y cómo a partir de esta postura de globalismo el Partido Demócrata muestra una postura más ligada al liberal y a la globalización y a esta idea de libre comercio. Pero bueno, un poco esto a grandes rasgos para mostrar esta transformación que va mostrando los partidos y que nos muestra una mirada que hace que esta estabilidad geográfica del voto tenga periodos en los cuales el sur vota a los demócratas y en el cual los del sur votan a los republicanos. Y bueno, y a partir de esto también nos resulta interesante pensar, más allá de los partidos, esta mirada multiescalar que planteamos acá en la filmina, para poder entender cómo a partir de esta mirada hay que tener en cuenta varias cuestiones para entender las elecciones de Estados Unidos y para sumar al enfoque que nos plantea la nueva geografía electoral. Y esto es importante porque uno cuando mira las elecciones de Estados Unidos hay que tenerlo en cuenta primero desde la perspectiva que tiene en su política exterior.
Cómo en su política exterior esto genera no sé si grandes cambios, pero genera diferentes posiciones a escala global. Depende de las dos posiciones que estén en disputa. Y después al interior de Estados Unidos también vemos que a escala local tenemos diferenciaciones que muestran que las grandes ciudades tienen una tendencia a ser demócratas y que el interior rural o más ligado a actividades primarias pasa a tener tiene una perspectiva más ligada al Partido Republicano. Entonces, esto es una parte también del análisis que hay que tener en cuenta al momento de revisar los votos en las elecciones. Y nos parece importante recalcar esta idea de una mirada multiescalar hacia las elecciones de Estados Unidos. Bien. Sí, a ver, en realidad este nuevo enfoque de la geografía electoral lo que intenta romper es con la idea de una geografía electoral cuantitativa, ¿no? Que era solamente un análisis de las elecciones para introducir justamente esta mirada multiescalar, ¿no? Y es donde aparece este nuevo modelo revisitado de la geografía electoral, donde la política y esta idea de la geografía del poder va a tener mucho que ver en los resultados de las elecciones, ¿sí? Esta geografía del poder tiene que ver fundamentalmente cómo la política es financiada por diversos grupos de interés, ¿sí? Y acá claramente, digamos, en el caso de Estados Unidos aparecen como dos grandes intereses económicos. Por un lado los globalistas, ¿sí? Que bueno, que ahí están asociados fuertemente, digamos, al sector financiero, al sector, ¿sí?, de la industria tecnológica en el Silicon Valley. Y por otro lado aparecen los sectores americanistas, ¿no?, que están fuertemente respaldados por los grandes industriales del carbón, el complejo siderometalúrgico, todas aquellas ramas de la economía más rezagadas y que necesitan de un mayor proteccionismo, todas aquellas empresas de alta tecnología que están relacionadas y que son contratistas del Pentágono, ¿no? Bueno, esto, digamos, empieza a configurar también de alguna manera ese resultado de las elecciones. Pero por otro lado, sí aparece la idea de la geografía del apoyo, que en definitiva tiene que ver con que los votantes, ¿sí?, ¿qué van a expresar en las elecciones? Bueno, ¿sí?, tradicionalmente, digamos, lo que van a expresar es su identidad étnica o religiosa. Y esto, sobre todo, en Estados Unidos estuvo muy ligado al periodo, digamos, de la esclavitud. Digamos, ahora más adelante vamos a tratar de pensar qué de este identitario tiene o no peso en los resultados finales. Bien, antes de pasar un poco a pensar estos resultados de la última elección, es interesante pensar, digamos, esta idea de crisis de racionalidad y de legitimación que nos plantea Habermas, ¿sí?, para poder entender un poco, ¿sí?, cómo se construye el poder en base a las elecciones, ¿sí? Sobre todo, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la consolidación de este Estado social democrático liberal, ¿no? Esta crisis de racionalidad tiene que ver cuando el Estado, de alguna manera, no puede o no tiene el éxito para gestionar, ¿sí?, la economía, de modo que satisface, o de modo que ya satisfactorio para los propietarios del capital y la élite empresarial, ¿no? Por eso acá, lo que planteamos anteriormente, digamos, bueno, como la alianza de la política, ¿no?, con los intereses económicos va a jugar un rol clave. Y la crisis de legitimación está vinculada a que el Estado no va a poder hacer frente a las necesidades sociales y económicas de sus votantes, ¿no? Y vamos a ver cómo en realidad esto cambia en función de
¿sí? Los periodos de crecimiento y estancamiento de la economía, ¿sí? Lo que plantea, ¿sí? Otro, que se denominan los ciclos de contratiempo, ¿no? Tienen que ver con periodos de crecimiento y estancamiento de la economía capitalista, ¿no? Y cómo, digamos, en esa primera fase de crecimiento, donde hay una fuerte inversión en producción, en nueva tecnología, hay una gran perspectiva de obtener beneficios por parte del capital, ¿sí? Habermas plantea que en ese momento no debería haber una crisis de legitimación, porque de alguna manera ese boom económico, ese boom de crecimiento, genera una mayor redistribución de los ingresos. ¿Sí? Pero establece podría existir una crisis de racionalidad, ¿sí? En función de si hay más o menos demanda de los votantes en función de sus derechos. ¿Sí? Es decir, como el avance de los derechos, ¿sí? Laborales, de parte de los votantes, puede generar presión sobre el capital que obtendría menos beneficio. Entonces dice, bueno, en esta fase de crecimiento en general no habría crisis de legitimación y no debería haber crisis de racionalidad. Sin embargo, ¿no? En esta fase B, que es la fase de estancamiento, donde ya las perspectivas de obtener beneficios son mucho menores, ¿no? Donde es necesario empezar a reorganizar la producción y crear condiciones para generar una nueva expansión de la economía, puede llevar a una crisis de legitimación, ¿sí? Es decir, en ese estancamiento económico, esa política de redistribución, digamos, empieza, ¿sí? A quedar corta, digamos, las funciones y los servicios del Estado se empiezan a achicar, y de alguna manera eso también puede llevar a una crisis de racionalidad, ya que el Estado, ¿sí? No va a poder de alguna manera satisfacer a esos criterios determinados. Esto, digamos, chicos, quedan sí. unos minutitos, perdón. Ah, bueno, entonces no, pero bueno, después por eso, porque nos falta lo más importante. Bueno, entonces, a partir de todo este enfoque, nosotros en realidad lo que queríamos observar en el trabajo es qué pasó, en comparar un poco qué pasó con una elección a la otra en cuanto al voto, teniendo en cuenta este tema de la estabilidad geográfica del voto. Aparecen algunos estados que tanto la prensa y diferentes investigadores hablan de que hay estados pendulares, estados que no siempre mantienen el voto, que va y viene el voto, que en algunas elecciones ganan los republicanos y en algunas elecciones ganan los demócratas. Entonces, a nosotros nos llama la atención y seleccionamos mirando estos dos resultados, analizar algunos datos para entender por qué se dan estos cambios en las elecciones, principalmente las del 2020, teniendo en cuenta las del 2016, analizando de este enfoque de la geografía electoral. Por un lado, entendiendo que cada partido, como dijo Hilario, está representado por cierta fracción del capital, el republicano por los famosos industriales del cinturón del óxido, en cambio el republicano por toda la mayoría de empresas de alta tecnología y demás cuestiones. Bueno, entonces la pregunta que nos surge es por qué en estados en los cuales podríamos decir que son del cinturón del óxido, como Wisconsin, como acá el mapa los marca, que son estos que están acá marcados en azul un poco más oscuro, en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania. ¿Qué pasa en esos estados? Y además también qué pasó en Arizona y en Georgia, que fueron los otros dos lugares en los cuales cambió el voto en esta elección en comparación a la anterior. Y ahí empiezan a aparecernos un montón de preguntas a nosotros. Lo que primero pensamos es, Wisconsin, Michigan y Pensilvania son tres estados del cinturón del óxido en el cual, según la lógica, podríamos entenderlo, yendo a una lógica fácil y rápida, por decirlo de alguna forma, encontramos que estos tres estados son estados del famoso cinturón del óxido, donde está la industria más atrasada. Y acá encontramos que, como pusimos acá en estos gráficos, quisimos profundizar un poco en datos a ver, por ejemplo, qué peso tenía la manufactura en cuanto al empleo, para encontrar una vinculación entre el cambio del voto. Si
si estos estados realmente tienen un peso en la manufactura, en el empleo en manufactura, lo cual, mediante las políticas de Trump proteccionistas y de expansión de la industria local, como se ve en algunos datos cuando uno se pone a buscar bibliografía y a revisar datos de crecimiento económico, de crecimiento del PIB industrial, por ejemplo, vimos un dato que el PIB industrial creció durante el gobierno de Trump, que venía creciendo con anterioridad después de la crisis del 2008, pero que con Trump siguió creciendo, se generaron puestos de trabajo en la industria. Pero bueno, algunos autores dicen que este trabajo que se generó en la industria era un trabajo podríamos decir, precario, en industria más que nada ligada a cuestiones artesanales que no generaban ese clásico trabajo industrial de otra época. Y bueno, acá vemos que, por ejemplo, estos 3 estados, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, tienen, a ver, cuando observamos el PBI de Estados Unidos, vemos que el 80% del PBI de Estados Unidos está vinculado a los servicios, el 18% por ahí más o menos a la industria y el resto a la extracción de recursos naturales o a la economía primaria. Y cuando observamos estos estados vemos que la manufactura tiene un peso relativo, no tampoco tan grande, porque nosotros, yo ahí para diferenciar puse en azul el empleo en manufactura y en naranja y amarillo los empleos vinculados a servicios, y vemos que la mayoría del empleo es vinculado a servicios en estos estados, pero que la manufactura tiene un peso. Entonces, esto nos empieza a generar muchas preguntas en realidad, la industria y este capital ligado al Partido Republicano y a la industria de estos 3 estados, tiene un peso significativo, tiene esa generación de empleo que tuvo un peso significativo en la elección. Después aparece otra cosa que es el desempleo, cómo creció el desempleo a partir de la pandemia. Acá tenemos los datos de los estados seleccionados, cómo cambió el empleo en estos 5 estados y en la economía de Estados Unidos a partir de la pandemia. Entonces ahí encontramos otro factor que puede llegar a mostrarnos un cambio en el voto en estos estados. Más allá de que la destrucción de puestos de trabajo en Estados Unidos con la pandemia fue en todo el país, y si miramos los datos, se ve que en algunos estados es más que en otros, pero que en su mayoría hubo destrucción de empleo. Y bueno, esto en realidad nos genera demasiadas preguntas, porque también está la cuestión étnica racial, la composición social de cada uno de estos estados, y si esto tiene un peso o no en las elecciones, qué tanto peso trae en estos estados. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, en Georgia y en Arizona hay un gran componente de voto afroamericano y latino, o en realidad de población afroamericana y hispana, mejor dicho, que esto puede haber tenido un peso en la elección, pero un poco acá nosotros presentamos estos datos como primero, que en realidad nos terminan con más interrogantes que los que teníamos antes de empezar a hacer el trabajo. Entonces es como una cosa en la cual nos aparecieron un montón de preguntas que acá un poco las resumimos para poder... Vamos cerrando, Dami, así... Para poder ver hacia dónde apuntar el análisis para profundizar y entender qué pasó en estas elecciones. Y bueno, acá, no sé si leerlas ahora o... No, pueden que en realidad, si por ahí después surge alguna pregunta, podemos profundizar, pero bueno, la idea es que a partir de, digamos, estos 5 estados que cambiaron su voto, tratamos de hacer una aproximación a entender por qué, digamos, bueno, de ahí aparecen ciertas cuestiones ligadas a lo étnico, identitario, y algunas que que pueden estar vinculados más a lo económico, a las relaciones de poder que existen entre la política y estos sectores económicos productivos. ¿Sí? Entonces, por ahí, ¿te parece, Dami? Lo dejamos para alguna pregunta, porque ya Tati no está... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos. No me gusta para nada estar apurando con el tiempo, pero bueno, es el papel de vigilante que me tocó. No tenemos preguntas por ahora en el chat, pero nada, dejo la opción por si ahora quieren ir escribiendo o si alguien se anima a abrir el micrófono y preguntar, más que bienvenido para que se haga una especie de debate.
No, yo quería hacer unos comentarios al trabajo de Damián e Hilario. Nada, me parece muy interesante, ¿no? Recuperar la geografía electoralista, pero sobre todo ir entrando, ¿no? Me pareció interesante las preguntas del final, la cuestión de la territorialidad, lo urbano y lo rural, digo, cómo fueron descomponiendo un poco estas interseccionalidades, por así decirlo, ¿no? De diferentes procesos sociales. Si bien la geografía electoralista parte de cierta estabilidad, como ustedes plantean, me pareció interesante. También ves interesante, no sé si lo pensaron, es en trabajar, digo, como para seguir desarrollando el trabajo, trabajar la cuestión de la discusión de las campañas entre los espacios que yo vi que los MAPA pusieron, pero la campaña interna entre los demócratas, digo, cómo gana el emergente para ser candidato y qué desgaste también tiene eso en relación al votante. Me acordaba el libro de Argüello, Historia Urgente de Estados Unidos, la superpotencia, en un momento que me parece interesante, porque ahí Argüello analiza primero el desgaste que tuvo Hillary Clinton con Sanders, estoy hablando de la elección previa, ¿no? Y ahí me pareció está bueno porque ahí ve cómo Sanders le pega por todos lados a Hillary, porque estaba asociado a un montón de cuestiones, y después cómo llega también Hillary desgastada cuando le gana a Sanders a la competencia con Trump. Digo, me parece que también esa discusión del debate discursivo, mediático, dentro de los propios espacios de los partidos, también quizás sea una variable interesante como para después pensar eso, cómo se territorializa o cómo impacta. Obviamente, es muy interesante. ¿Y por qué retomo lo discursivo? Porque me acordaba también en la India, por ejemplo, cómo Modi viene ganando en la India y cómo Modi tiene un discurso que es sumamente interesante, ¿no? Porque Modi viene de una casta minoritaria, juega con eso, ¿no? Viene de un padre artesano, con toda lógica que implica la casta en la India, pero después presenta toda una política populista muy necesaria, y después tiene una mano muy fuerte con un nacionalismo étnico muy fuerte. No sé, va a la ONU y habla en la lengua hindú y no en inglés, como hacían otros mandatarios indios. Entonces, cómo esas pequeñas cosas que después por ahí se analiza en el votante, se analiza en el impacto social, cómo juega también las estrategias de los políticos en lo discursivo, ¿no? Creo que me parece que el trabajo está pero muy bueno recuperar estas cuestiones, y quizás esto, lo discursivo, la interseccionalidad y un montón de cuestiones también creo que le daría una vuelta muy interesante a la propuesta. Gracias, Juan. Sí, sí, interesante. Sobre todo, no conozco mucho de Estados Unidos, pero acá me acuerdo que cuando se planteaban las PASO, digamos, bueno, una de las cuestiones de eliminar las PASO tiene que ver con este desgaste, digamos, que genera la política, digamos, y que después puede o no repercutir, digamos, en la traducción del voto. Pero sí, está bueno esto para pensarlo, y como decíamos, en realidad surgió como un análisis preliminar que nos fueron abriendo un montón de caminos, un montón de preguntas. Y es un poco la idea ver hacia dónde nos direccionamos. Sí, aparte nosotros empezamos el año pasado justamente cuando hicimos esa presentación que dijo Hilario al principio, en ver qué pasaba con las elecciones en realidad. O sea, porque lo nuestro fue anterior a las elecciones, un poco ver cómo funcionaba el sistema electoral, qué posición tenía cada uno, en qué podía deparar el triunfo de cada uno, tanto Biden como Trump. Pero bueno, ahora con los resultados puestos, dijimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Porque habíamos visto esto del mapa electoral, cómo había cambiado, en qué estaba este tema de los estados pendulares, en los cuales se da el cambio de voto en diferentes momentos. Entonces, eso nos pareció interesante decir, bueno, ¿qué pasó en esos estados pendulares? ¿Qué es lo que hace que cambien esos estados pendulares? ¿Qué es lo social, lo político, lo económico? Hay muchas cosas en juego y que, bueno, empezamos desde un lugar en el cual tenemos un análisis muy amplio. Capaz lo que nos falta es ir apuntalando hacia dónde nos queremos enfocar, porque ya te digo, nos generó demasiadas preguntas esto, mucho más de las que pensábamos. Yo quería hacer una pregunta a Juan Cruz. Sí. Es
porque me quedó un par de dudas sobre el pensamiento de Qianxia. No sé si querés hacerme un resumen sobre qué pensaba el filósofo y demás. Sí, ahí, a ver, como yo comentaba, y también algo nombraba Patricio y Luz en el trabajo, el Tianxia es un concepto que surge en un determinado periodo donde China, hablo de una China no constituida como Estado-nación, sino donde no había una dinastía hegemónica, configura un territorio a través de esta lógica de gobernanza que no es coercitiva, que trata de generar ciertas descentralizaciones del poder, y donde el imperio Zhou, al ser minoritario y saber que no podía asentarse por un poder material, físico, trata de plantear esta estrategia que es más de negociación y de descentralización del poder. Un poder central que iba a estar en los Zhou, pero que iba a descomponer a nivel territorial una descentralización administrativa y política donde los demás territorios que dependían del Zhou podían tomar decisiones locales, una especie de autonomía provincial, una autonomía territorial. Después, China y los tanques de pensamiento chino, a raíz de los diferentes modelos de apertura, empiezan a tener una lectura geopolítica, ¿no? China siempre fue sinocéntrica, digo, China siempre va a aspirar a ser central, no solamente dentro de su país, sino en el mundo. Por algo construyeron una muralla para separarse del mundo, y por algo las dinastías tuvieron tanto poder. Es más, hay una anécdota previo a la guerra del opio, cuando la corona británica quiere hacer un intercambio de productos con China, el emperador en ese momento le mandó una carta como diciendo, en palabras más burdas, como que no queremos comprar chucherías, digo, hasta ese punto de sinocentrismo ha tenido China. Después, estos pensadores, como yo les decía, toman una lectura tradicional del pensamiento chino, recuperar estos emergentes, y bueno, ¿cómo funcionaría este Tianxia? Y si lo analizamos a través de la nueva ruta de la seda, implica a generar una distribución de China a través de la infraestructura, a través de la economía, pero sobre todo a través también de decisiones políticas, y darle a los países ciertas autonomías. Ahí hay una discusión también, porque China siempre fue un free reader en a nivel internacional, digo, va, negocia y no tiene intervención política. Así que eso, lo del Tianxia, todavía, para mí entender, está verde todavía, digo. Primero porque tiene que ser entendido política y culturalmente. Obviamente que China durante 30 años está en todos los foros multilaterales que puede haber, trata de participar activamente todo el tiempo, pero bueno, hay una frontera que es cultural, idiomática, que China va a tener que también generar. Que el Tianxia sea entendido, sea traducido desde el discurso chino a la práctica de la política exterior y aceptado por los territorios también. Pero bueno, ya te digo, si lo vemos desde lo teórico, es muy interesante, es muy poético si querés, pero después en la práctica China va a generar centros de dominación, va a generar asimetría, se va a sentar con infraestructuras en territorios que ya tienen ciertos conflictos. Está la mirada de Occidente también, que mira todas estas situaciones. Digo, Kissinger ya estudiaba China hace mucho tiempo, digo, los grandes intelectuales norteamericanos de la geopolítica vienen viendo estas lógicas. Pero el Tianxia, ya te digo, tenés que mirarlo desde un modo más abstracto, o si querés de un modo situado, como fue en el periodo Zhou de China, y pensarlo desde lo filosófico y geopolítico que plantean estos pensadores de las escuelas geopolíticas chinas. Y después en la práctica, China todavía está pensando en esto, en generar un país armonioso, pero bueno, eso obviamente es muy discutible, porque va a generar, como diría Herrera Santana, una geopolítica de la fragmentación, va a generar nuevos centros, nuevas periferias, digo, dentro de su propio territorio. Este Tianxia no funciona, si lo ponemos a pensar. China todavía tiene grandes desigualdades dentro de su territorio, que las va subsanando de alguna manera, con muchas políticas muy interesantes, pero bueno, es un laboratorio China para pensarlo. Pero ya te digo, el Tianxia yo lo pensaría en esos términos. Para plasmarlo a nivel internacional, China primero va a tener que jugar internacionalmente, cosa que todavía no lo hace. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra consulta que quiera realizar? ¿Comentario? Bueno, yo tengo una pregunta entonces. Sobre todo para el trabajo de Patricio y Luz, pero creo que está un poco conectado a algunos conceptos que tocó Juan Cruz. No me quedó bien claro si el uso reiterativo de la palabra cielo en el discurso tenía que ver entonces
con la tradición china, o si engloba algo más de fondo que no se ve. No entendí muy bien eso. Bueno, es un problema de interpretaciones, ¿no? Finalmente, así como, es decir, lo que plantean los grandes pensadores geopolíticos chinos sobre el tema, así, con esa claridad y ese vínculo entre la estrategia china actual y la cultura clásica, así como lo plantean ellos directamente en los discursos del Partido Comunista y de Xi Jinping, yo no lo encuentro, y la mayor parte de los autores tampoco. Cuando nos hemos dedicado minuciosamente a mirar qué ejemplos toman para plantear que sí es claro esa referencia, y cuando vemos qué ejemplos plantean los autores, nosotros encontramos los mismos ejemplos que hemos encontrado nosotros leyendo directamente los discursos, y son muy escasos y muy indirectos. Como dijo Juan Cruz, está el concepto de sueño, está el concepto de cielo, pero en ningún momento hay una explicación como por ejemplo la que acaba de dar Juan Cruz sobre el ciencia, ni hay un retomar. Uno se encontraría con una conferencia en la que algún autor, en que algún político, algún gobernante exprese un poco más directamente. Entiendo que puede ser una mirada occidental y que los chinos lo plantean de otra manera, pero en concreto no tengo más que una mirada occidental. Yo en concreto no lo encontré, no se encuentra. Y algunos interpretan que es una manera indirecta de hacer observaciones a esa cultura tradicional china. Obviamente en China hay que entender algo, está buena la consulta, me parece que hay que entender una cosa, o yo creo que entendí una cosa, o me quedó una cosa así clara para mí, que es que en la historia del siglo XX de China, el que tiene las banderas de la cultura tradicional china es el nacionalismo. Y está muy concentrado en Taiwán. Y eso hace difícil desde el punto de vista del Partido Comunista Chino retomar esas ideas con toda claridad, porque también eso generaría un conflicto interno de bastante envergadura. Sería como además darle el gusto al nacionalismo chino del principio de siglo, cosa que parece difícil que eso suceda. Así que me parece que es una manera indirecta de congeniar el pasado con el presente para tener ese discurso de armonía. En China hay un fenómeno interesante, que es que el Estado-Nación, como lo conocemos nosotros, no se construyó como una interacción entre élites locales y la élite central, que es la de la costa. Si uno mira cómo fue la interacción entre el puerto y la élite hija de españoles en Jujuy, en Argentina, desde el siglo XIX y XX, se ve que se fue construyendo esa unión nacional con un grado elevado de coerción, pero con un grado elevado de interacción que fue generando esa élite nacionalista, incluso regional. Y uno eso lo ve en distintos lugares del mundo, y lo hemos estudiado bastante con la gente en Estados Unidos y Damián. Ahora, cuando uno lo ve en China, esa construcción en las zonas periféricas no existe. Incluso yo en algún momento me animaría a decir que no hay regional en China, porque todo lo que tiene que ver con las regiones periféricas tiene que ver con una construcción de poder y de dominación que nunca ha permitido construir un Estado-nación en Xinjiang o en la frontera o en Yunnan. No, eso no ha resultado de esa manera como en buena parte de Occidente. Por lo tanto, incluso me parece difícil hablar de regional y de nacional, porque
yo incluso por todo lo que estoy estudiando, no veo, cuando estudio a China en Xinjiang, lo estudio casi como un conflicto internacional, porque Xinjiang en realidad no hay muchos elementos que la hacen parte de la construcción del Estado-nación chino, ¿se entiende? Eso es un detalle que yo quería aportar. Me interesó mucho el planteo de Juan Cruz respecto a lo regional y a lo internacional, pero dejo el desafío de definir qué es lo nacional en China. Probablemente yo preferiría decir que lo nacional en China es lo que fue la dinastía Zhou, digamos, y a medida que se fue expandiendo en la conquista hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur, me parece que nunca lograron una construcción nacional que nos permita hablar de regiones dentro del territorio nacional. ¿Se entiende? Cosas que también pasan en Asia y África, ¿no? Porque han sido territorios que nunca terminaron de cohesionarse como para hablar de un Estado-nación. Pero bueno, eso es capítulo de una larga discusión. Gracias. Gracias, Patricio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, no? Yo podría hacer un comentario, ya que nadie hace, al paper de los chicos, de Hilario y de Damián. Me parece muy importante trabajar en esas escalas y siempre son aportes, además para Hilario y su cruzada, también para la cátedra nuestra, ¿no? Porque no hay tanto material. Hay material más estadístico que desde las interpretaciones, ¿no? Así que está bueno. Y me gustó mucho el planteo que hace Damián de cómo se transformó la relación entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata desde los 90. Lo que no me queda del todo claro desde el punto de vista económico y de los intereses del pueblo, de la población, y en este mix que ustedes plantearon respecto a lo cultural, no me queda claro por qué tantos demócratas por qué tanta gente de condición vulnerable o trabajadores ¿por qué todavía hay una población vulnerable y de trabajadores que votan demócrata? Siendo que el Partido Demócrata está representando el globalismo, al sistema financiero, la especulación, el ascenso chino que tanto los perjudica en la práctica. Y esa pregunta también la transfiero a nosotros, a algo que no sabemos bien qué es, pero que podría llamarse los sectores populares, al progresismo. ¿Por qué estuvimos más con los demócratas que con Trump? Me refiero al punto de vista económico. Entiendo las razones que tienen que ver con lo cultural, con la actitud de Trump respecto al racismo, a la migración, que igual ahora el Partido Demócrata la sostiene. Pero me gustaría una reflexión sobre eso, porque la verdad es que Damián lo planteó bien, ¿no? Cómo eso se trastocó, pero cómo fue que ese globalismo terminó cooptando a sectores que igual son populares, vulnerables, ¿no? Sí, bueno, es una de las preguntas que nos hicimos al final. Esa, digamos, ¿por qué, digamos, el cinturón de óxido, o esos 3 estados del cinturón de óxido que cambiaron sus votos, digamos, hacia un candidato del globalismo, ¿por qué había sucedido eso, no? Y ahí hay como algunas, nosotros por lo menos hacemos algunas interpretaciones, ¿no? Primero, que tiene que ver con que, digamos, en esta fase B de contratiempo que yo nombraba, digamos, hay un fuerte desplazamiento de la base territorial fordista, ¿no? Que generó un proceso de desindustrialización. Por lo tanto, ahí uno puede hacer una interpretación que tiene que ver con que en el cinturón de óxido, la clase obrera tradicional ya no es tan significante. Incluso en los, si puedo compartir
gráfico que había planteado Damián, está claro, digamos, que el peso de la industria manufacturera no es tan relevante como uno creía. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar que ¿sí? Este discurso fuertemente proteccionista de los republicanos, digamos, no tuvo un correlato, digamos, en la realidad en términos de empleo. Si bien los índices de empleo, digamos, en el periodo de Trump crecieron, por lo menos antes de la pandemia, digamos, no fue tan significante en términos de del empleo industrial. Y otra pregunta que surge es si en realidad esto no conforma una política contradictoria. Es decir, ¿por qué los obreros del cinturón industrial de Estados Unidos votan a favor del globalismo? Digamos, ¿aparece esta idea de política contradictoria o no? ¿O no es tan así? Bueno, en realidad ahí nos aparecieron un montón de dudas con esta pregunta que vos nos hiciste y es lo que también nos estábamos planteando antes de la exposición con Damián. Sí, a mí lo que también me parece que hay que tener en cuenta que justamente esta elección lo que tuvo de llamativo, a comparación justamente de la que ganó Trump, es que también votó mucha más gente de la que votaba normalmente. Fue récord en cantidad de votos en la historia de Estados Unidos. Entonces, como que fue a votar gente que antes no votaba y también encontrar por qué fue a votar esa gente. Porque si uno, yo ayer me puse a ver el mapa electoral, me puse a ver estos 5 estados más en profundidad o viendo a escala condado que había pasado con los votos. Y si uno mira los votos en los condados que ganó Trump y en los que ganó Biden en estas elecciones, o sea, en los que ganó Trump en la anterior y los que ganó Trump en esta, son casi los mismos, no hay diferencia. Pero lo que cambia es la cantidad de gente que votó y la diferencia de votos que hubo en algunos estados. Y una hipótesis que tuve es que parecería que el globalismo pudo absorber a gente o a población de los centros urbanos. Yo lo veo por el estilo de vida y también tiene que ver un poco, pienso, hay que entender también el juego de los medios de comunicación, me parece también que en Estados Unidos tienen mucho poder y hay mucha disputa constante en cuanto a eso. Entonces, es una pregunta difícil porque hay muchas variables a tener en cuenta y que todavía, que la idea es que con el tiempo las podamos responder, pero creo que también por ese lado hay que tener un poco en cuenta eso, cómo aumentó la cantidad de votantes y cómo se hizo una campaña fuerte contra Trump por lo racial y por esa cuestión, me parece. Además, creo que por ejemplo, en el caso de la última elección, digamos, Trump puso, digamos, ahí a flor de piel lo ideológico, digamos, no se volvió, digamos, y eso también puede generar esa gran división, digamos. Quizás que no estaba tan presente, ¿no?, en otros gobiernos republicanos. Digo, también eso puede explicar, digamos, esta cuestión, digamos, bueno, no condenar la violencia racial, digamos, no solamente aplicar una política migratoria más dura, porque incluso por ahí los globalistas, no sé, Obama deportó, digamos, más migrantes que Trump, digamos, pero la exposición que tiene, ¿sí?, Trump, digamos, muchas veces por ahí no le juega a favor, digamos, y esto termina, digamos, digamos, en un voto en contra. Sí, una cosita que a mí también me hizo ruido mucho en la campaña fue el tema durante la campaña, el tema de cómo los famosos salían a defender a Biden. Cómo el mundo de la televisión en Estados Unidos tuvo un apoyo de famosos, deportistas, todos decían hay que votar a Biden. Entonces eso, yo creo que una sociedad como la estadounidense, que está tan influida por lo que pasa en la televisión y por lo mediático, eso algún peso también habrá tenido, me parece, para votar en contra de sus intereses, por decirlo de alguna forma. La grieta, por decirlo, que se generó. Pasa que no hay peronismo en Estados Unidos, entonces no podemos ¿Cómo que no? analizar a los sectores ¿Cómo que populares. no? El peronismo es Trump. ¿No te diste En cuenta? en medio, le falta la mitad. Claro, le falta la mitad. Bueno, gracias, chicos.
Hay en el chat otra pregunta para Patricio. A partir de su experiencia económica y geográfica, ¿cuál es su visión sobre las relaciones comerciales de Argentina con China? Bueno, esta es una pregunta para todos, ¿no? Porque todos los que estamos acá la podemos contestar. Bueno, yo no creo que China sea un actor muy diferenciado del capitalismo global actual. El global actual tiene una constitución en la cual se distribuyen la complejidad y la simplicidad y los recursos naturales entre distintas regiones del planeta. Y eso es una conveniencia para el globalismo mundial, es como lo que venían planteando los chicos. Así funciona la globalización después del agotamiento del Fordismo. Así que no es un problema de China. Lo que China ha logrado constituirse es en una segunda etapa de Tigre, después de la primera etapa que fue Japón y Corea, y que se pudo constituir en el lugar de la producción del Fordismo periférico, digamos, del salario bajo. Eso es en los años 90. Y a partir de eso, cuando empezó a aumentar el salario chino, empezó a constituirse en la coordinación de las actividades de salario bajo mundiales para después venderle a el resto de las regiones mundiales donde se ensamblan, donde primero se construyó la patente de lo que se está produciendo y después se terminó ensamblando. Así que China funciona con ese rol de coordinación mundial del capitalismo. No es ni mejor ni peor, ni es bueno ni es malo, sino que para mí funciona con esa lógica que fue funcional a salir de la crisis de los 70. Ahora, desde ese punto de vista, el capitalismo global lo que logró fue que los países donde se produce el escalamiento con tecnologías comoditizadas y con obreros de bajo salario, lo que logró el capitalismo es bajar los salarios, que fue uno de los objetivos primordiales porque era el problema de la crisis del Fordismo, ¿no? Así que en realidad lo que manda en el mundo actual es que el salario, para que un país pueda tener industria, el salario industrial tiene que rondar, como bien sabe Damián por sus estudios de México, los $300. Entonces eso es lo que pasa en Malasia, en Tailandia, en México, y eso en parte en lo que hace Asia, salvo México, aunque México también, lo comanda China, pero nada más. En realidad el problema de Argentina es que no venía aceptando y ahora sigue peleando por no tener salarios de $300. Industriales, no logra ser un lugar de la actividad compleja industrial o de servicios y no logra tener salario de $300, por suerte para todos nosotros. Y no logra, como todo Asia sucede, que el salario, que el gasto público sea el 20% del PBI y tiene un gasto público del 40% del PBI. Por suerte para nosotros que estamos en una universidad gratuita. China representa el capitalismo global que bajó salarios. Simplemente eso. Mi problema para la economía argentina no es China, que nos vende porque nosotros no queremos producir a 300. Nuestro problema es cómo nos ubicamos en el escenario mundial con esta estructura económica global, ¿se entiende? Así que en realidad yo diría que China es un jugador dentro de este esquema global. Y obviamente es perjudicial para el desarrollo económico y social de la Argentina porque presiona la baja de los salarios, ¿no? Y es el principal problema actual de la economía argentina y es lo que ha motivado la devaluación de 2018, de 2019 y del 2020. Es la presión del mundo por acomodarnos en un salario bajo. En eso China tiene un rol fundamental. Si China lograse equilibrar su economía y mejorar el nivel de vida, aceptase aumentar el nivel de vida de su población, bajar la balanza comercial, claro, eso le quita poder global y capacidad geopolítica, pero eso nos permitiría ir volviendo a un mundo
con salarios de $1000, ¿no? Promedio, ¿no? Que era lo que pasaba hasta ese momento. Creo que eso es en lo que China nos juega en contra, ¿no? Pero bueno, es el lugar que logró ocupar China en esta transformación, y de a poco en China se van subiendo los salarios, pero solo del sector industrial. Entonces todavía tenemos niveles de pobreza urbana también y rural de China todavía muy elevados. Yo me fijaba el mapa de la vacunación en China y nosotros recibimos vacunas chinas, pero Tincian no, o Yunnan no. Todavía China funciona como una economía exportadora con enclaves urbanos de cierto desarrollo económico. Pero ese proyecto de China no contribuye a cambiar el estatus mundial, pero no es la responsabilidad de China, sino que es la lógica que adoptó la economía capitalista a partir de los 70. Esa es un poco la interpretación que yo tengo de todo eso. Yo agregaría, Tati, ¿se puede unos minutitos? Perdona, no, Juan Cruz justo iba a decir eso. Ya tenemos que abandonar la sala porque era hasta a las 11 empieza otra mesa acá. Bien, agrego 2 cositas para complementar cortita, si me dejás, Damián. Yo creo que habría que también analizar 2 cuestiones. Primero es la idea de la reprimarización de la economía, que es una de las cosas de consecuencias que se ve muchas veces con las inversiones chinas. Y otra es mirar las inversiones en infraestructura y qué rol va a cumplir la infraestructura en el territorio. Ahí China plantea una nueva forma de contratación que es distinta a la privatización y a la concesión que conocemos, que se llama BOT, que es construcción, operación y traspaso, donde plantea otras lógicas del rol digamos, del control de la infraestructura y de inversión. Ahí hay que ver si eso se puede hacer y sobre todo ver el impacto que va a generar todas esas inversiones económicas. Digo, China, si uno lee los libros blancos de China, la cuestión de los problemas con las poblaciones locales las tiene muy fuerte. Por eso digo, ahí la economía habría que mirarla también en cuestiones de otras dimensiones también. Bueno, gracias. Ya tenemos que ir cerrando, pero bueno, agradecer a todos y a todas por estar, a los expositores y expositora. Y bueno. Si queda alguna pregunta, la seguimos por mail. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, Chao, chao, chao. nos vemos.